Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a este ciclo virtual de seminarios INBA. En esta oportunidad el turno de Matías Binacur, quien es bioquímico por la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Matías realizó tareas de investigación y docencia en esa facultad, en las cátedras de Química Biológica Vegetal y Química Orgánica. Además tuvo experiencias laborales en el ámbito clínico privado, incluido el PRICAI, que es el primer centro argentino de inmunogenética, y desde el año 2017 realiza su tesis doctoral en el INBA, con beca CONICET, bajo la dirección de la doctora Jimena Ruiz y la codirección de la doctora Esther Simonetti. Parte de sus resultados de tesis son compartidos en este seminario, bajo el título Degradación de ácido fusárico, micotoxina involucrada en la patogenia vegetal, en Burkholderia bifaria T16, investigación de genes y vías metabólicas involucradas. Así que te escuchamos. Bueno, gracias por la presentación, Flor. Bueno, vamos empezando. Bueno, uno de los principales responsables de pérdidas a nivel de cultivos de interés económico son los hongos fitopatógenos del género Fusarium. Estos hongos son responsables de enfermedades tales como el marchitamiento en banana, la fusariosis de la mazorca de maíz, síndrome de muerte súbita en soja, marchitamiento de tomate, marchitamiento de cucurbitáceas y fusariosis de la espiga de cebada. Si bien todas estas infecciones están dadas por una invasión del hongo a tejidos de las plantas, la mayoría de la sintomatología está dada por reacciones bioquímicas disparadas por metabolitos secundarios producidos por estos hongos. Entre estos metabolitos secundarios podemos encontrar micotoxinas, entre las cuales, lo que hacen es afectar negativamente a otros organismos, tales como bacterias, animales y la planta, obviamente. Bueno, en nuestro estudio se centra en la micotoxina ácido fusárico, la cual es producida por diversas especies, entre las más conocidas, Fusarium solani, Fusarium subglutinans, Oxysporum, etc. El ácido fusárico es un derivado de las piridinas, es una 5-butilpiridina 2-carboxílico, pertenece a la familia de los ácidos piridino-carboxílicos, tales como el ácido nicotínico y el ácido picolínico. Se ha identificado un clúster de 5 genes en Fusarium, los genes FU, que son responsables de la producción de esta micotoxina, cuya principal enzima en la ruta de síntesis es una policetidosintasa. Por lo tanto, esta micotoxina pertenece al grupo de los policétidos. También, por diversos estudios, se ha observado que existe una correlación directa entre la patogenia y la virulencia de aquellos hongos que la producen. Por lo tanto, se considera un factor de virulencia. El ácido fusárico tiene efectos sobre células vegetales. Uno de los principales efectos es un efecto quelante, quelando una gran cantidad de metales. También lo que sucede es que el ácido fusárico ataca directamente a la mitocondria, produciendo una respuesta del tipo ROS, o de especies reactivas del oxígeno, que conllevan a fenómenos de decaimiento, marchitamiento y necrosis en la planta, y está muy bien caracterizado en Fusarium oxysporum, variedad cubense, que es el responsable del marchitamiento en banana, que el ácido fusárico precede a la invasión del tejido vascular por las hifas, teniendo todo este grupo de reacciones que acabo de mencionar. Y así es como termina. Por otro lado, también el ácido fusárico produce un decaimiento foliar a concentraciones crecientes,
y también se observa una disminución de la longitud de la raíz en semillas de maíz, también a concentraciones crecientes de ácido fusárico. También hay un efecto sobre bacterias de suelo con capacidad de biocontrol. Se ha observado que dentro del efecto quelante, los metales que quela el ácido fusárico, entre ellos se pueden mencionar el zinc, el cobalto, el manganeso y el níquel, todos ellos cofactores de múltiples enzimas. Pero el más importante es el hierro. El hierro, como todos saben, es limitante en el suelo, por lo tanto, se ve comprometido el crecimiento de bacterias con capacidad de biocontrol, como Pseudomonas protegens PF5, pero en gram negativas se puede observar una cierta tolerancia a la presencia de ácido fusárico, mientras que en gram negativos, como especies de Bacillus, que son capaces de antagonizar a ciertas especies de Fusarium, se observa una sensibilidad mucho más elevada. También en Pseudomonas lo que se observa es una inhibición o afecta negativamente la expresión de muchos genes que están involucrados en la biosíntesis de antibióticos que ayudan a la bacteria a combatir estos hongos en la rizósfera. Por lo tanto, disminuye la viabilidad y la capacidad de competencias de bacterias con capacidad de biocontrol de Fusarium sp. También hay un efecto sobre células animales, ya que se ha encontrado ácido fusárico en fruto y en planta que es consumida por animales. Y debido a la estructura del ácido fusárico, se sabe que es muy termoestable. Al ser muy termoestable, por más que haya un procedimiento, una producción en el alimento que esté contaminado, el ácido fusárico no se elimina, pudiendo así llegar tanto a animales como a seres humanos. Bueno, en vista de toda esta problemática con el ácido fusárico, lo que se intentó buscar fue una bacteria que fuera capaz de degradarlo. Es así como en 2012 se aisló de plantas de cebada de la localidad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, una especie de una Burkholderia ambifaria, que luego fue denominada Burkholderia ambifaria T16, que fue capaz de utilizar ácido fusárico como única fuente de carbono y nitrógeno, que además posee características relacionadas con la promoción del crecimiento vegetal o PGPR, y que es capaz de inhibir hongos y bacterias fitopatógenas. Y además puede detoxificar ácido fusárico en planta. Acá, bueno, mapa de Junín, y acá observamos un grupo de micelio de Fusarium oxysporum tratado con un sobrenadante de Burkholderia a distintas concentraciones, y observamos una disminución del área de micelio del hongo, y en este caso directamente observamos cómo la bacteria en sí genera un halo de crecimiento, un halo de inhibición del crecimiento en el micelio de Fusarium oxysporum. Bueno, cabe destacar que no hay ninguna vía de degradación de ácido fusárico caracterizada en microorganismos hasta el momento. Así que el objetivo principal de este trabajo es identificar a los genes y las vías metabólicas involucradas en la degradación de ácido fusárico en Burkholderia ambifaria T16. Como primera medida, se construyó una biblioteca para identificar estos genes. Como primera medida se realizó una biblioteca de inserción por transposición en Burkholderia ambifaria T16, la cual consistió en introducir el transposón mini TN5 en un plásmido por conjugación a Burkholderia ambifaria T16. Se seleccionaron los clones con transposón, que son aquellos que crecen color negro por los depósitos de telurio cero, porque se utiliza como antibiótico telúrico de sodio, y luego se escreenearon los clones que eran incapaces de crecer con ácido fusárico como única fuente de carbono.
Acá vemos de vuelta las colonias en un medio con una fuente carbonada común como citrato versus las mismas colonias con ácido fusarico y bueno, las colonias negras por el depósito de telurio. La mayoría de los sitios en los cuales el transposón se había insertado fueron secuenciados y cayeron en genes de este operón. En este caso, uno de los clones, Burkholderia bifaria FA91, cayó en el gen PRPF, que codifica una metilaconitato cis-trans isomerasa. La Burkholderia bifaria FA2 cayó en el gen PRPB, que es el gen que codifica la enzima 2-metil isocitratoliasa, y FA4 y FA92 cayeron en el regulador de este operón. Bueno, este operón es el operón PRP, un operón que codifica enzimas de una vía metabólica primaria, que tiene como objetivo detoxificar el propionil-CoA o propanoato derivado del metabolismo de los ácidos grasos de cadena corta, y que tiene como sumidero de la vía o la salida en sí de los compuestos, succinato y piruvato, que van directo al ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Bueno, para corroborar que la no funcionalidad de esta vía del ciclo del 2-metilcitrato hacía que Burkholderia bifaria T16 estuviera incapacitada de crecer en ácido fusárico como única fuente de carbono, decidimos realizar una mutante precisa en uno de los genes de esta vía metabólica. El gen seleccionado fue PRPB, que es el que codifica la 2-metilisocitratoliasa, y nos dispusimos a hacer la mutante. La construcción de esta mutante se realizó por una técnica de reemplazo alélico que consiste en clonar 500 pares de bases río arriba, más 30 pares de bases, o el equivalente a 10 aminoácidos del comienzo de la proteína, y 500 pares de base más 30 pares de base, o el equivalente a 10 aminoácidos, del final de la proteína. Esto se fusionó por una técnica de PCR overlap y se lo insertó en un plásmido de la colección PSEVA, o el estándar European Vector Architecture, que en más de una ocasión Jimena se los ha descrito, y fue introducido en Burkholderia bifaria T16 mediante conjugación triparental, donde se realiza un evento de doble recombinación homóloga con eliminación del gen wild type y el backbone del plásmido, obteniendo así la mutante que hemos dado en llamar Burkholderia bifaria 42. A su vez, para corroborar que era necesario la funcionalidad del ciclo del 2-metilcitrato para degradar ácido fusárico, y que es necesario mantener el flujo de esa vía metabólica para sacarnos de encima los intermediarios de la misma, que son las que pueden estar dando el efecto tóxico, realizamos una complementación heteróloga con el gen ICL de Mycobacterium smegmatis, que posee una acción dual. Es decir, posee acción de isocitratoliasa en el ciclo del glioxilato y como metil isocitratoliasa del ciclo del 2-metilcitrato. Para realizar esta mutante, lo que hicimos fue levantar el gen por PCR, purificarlo y ligarlo a otro plásmido en este caso un plásmido de expresión de la colección PCO, al cual denominamos PCO-ICL, y lo introdujimos en Burkholderia bifaria 42 por conjugación triparental, y lo seleccionamos mediante canamicina, que es su cassette de selección,
IPTG y, bueno, y el medio, obviamente. Y así obtuvimos la Burkholderia bifaria 42 PCA-ICL. Bueno, en primera instancia lo que hicimos fue comprobar el fenotipo de crecimiento en las fuentes de carbono mencionadas con anterioridad. Hicimos crecimiento en propionato al 0,1% y crecimiento en medio mínimo con ácido fusárico a 450 microgramos mililitro o 2,5 milimolar. Lo que observamos fue que Burkholderia bifaria T16, la cepa wild type, creció perfectamente, y Burkholderia bifaria 42, que es la que tiene eliminado el gen PRPB, directamente no crecía. Y que la cepa complementada con el gen ICL recuperaba el fenotipo de crecimiento. En conclusión, la eliminación del gen PRPB provoca la pérdida de la capacidad de crecer con ácido fusárico y propionato como únicas fuentes de carbono. La introducción de un gen con actividad de 2-metil isocitratoliasa logra restablecer el fenotipo salvaje y el ciclo del 2-metilcitrato resulta imprescindible para el crecimiento de Burkholderia bifaria T16 en presencia de ácido fusárico. Luego de comprobar el fenotipo, lo que hicimos fue realizar curvas de crecimiento para ver la cinética de crecimiento en estas fuentes carbonadas anteriormente mencionadas. Primero realizamos una curva control en una fuente carbonada ya utilizada, que es el citrato. Así que se realizó esta curva en citrato 0,2% y lo que observamos es que la cepa wild type, que es en puntitos negros, y la mutada, que es en puntos rojos, crecen a la par, pero la complementada crece un poco más lento, pero llega a las mismas DO en las horas finales de crecimiento. Lo mismo se observa en la curva de UFC por mililitro, que solamente tomamos 3 puntos por una cuestión de que es simplemente una curva control. Así que también se observa la misma cinética de crecimiento. Siempre la complementada va un poco más abajo y siempre llega a la DO o la cantidad de UFC por mililitro máxima, igual que las demás. Suponemos que esto está debido a que Burkholderia bifaria T16 ya tiene en su genoma una isocitratoliasa que no tiene actividad dual, que solamente actúa sobre el ciclo del glioxilato. Y el retraso en el crecimiento puede estar debido a que al aumentar el pool génico de una enzima como es la isocitratoliasa, que para realizar su acción dentro del ciclo del glioxilato consume poder reductor, esta disminución de poder reductor está generando un retraso en el crecimiento, pero el fenotipo lo recupera igual. Luego realizamos una evaluación del crecimiento en medio líquido con propionato como única fuente de carbono, en una concentración del 0,1%, y observamos en este caso que la cepa wild type sigue creciendo perfectamente. La cepa complementada heteróloga crece un poco más lento, pero de vuelta llega a los niveles más altos, igual que la wild type. Lo mismo se observa en la curva de UFC por mililitro, pero en este caso observamos que la cepa mutada empieza desde la DO a la cual arranca, empieza a caer, por lo tanto parece evidenciarse algún tipo de fenómeno de lisis celular cuando la cepa mutada crece en propionato. Nos falta, bueno, ahora la curva en ácido fusárico, la cual está en proceso. La semana anterior se realizó un primer ensayo de la misma, solamente con DO. Esta semana se va a volver a hacer un ensayo para adaptarnos bien al periodo de crecimiento que tiene la bacteria. Y no se pudo realizar antes porque, bueno, las curvas de propionato se realizaron aproximadamente en los primeros días de marzo de 2020 y después pandemia, y en todo este año que pasó, los
protocolos sanitarios, los tiempos que se nos permitía ir y los tiempos que requiere hacer una curva de crecimiento eran incompatibles con la realización de la misma, así que recién ahora estamos pudiendo hacerlo. Y bueno, y por último, suponiendo que lo que estamos observando es un efecto tóxico del ácido fusárico en estas cepas, nos resultó lógico realizar una SIM, una concentración inhibitoria mínima, tanto de propionato como ácido fusárico. Y lo que observamos es que, bueno, Burkholderia ambifaria T16 y la cepa complementada soportan la mayor concentración posible que hemos puesto de ácido fusárico, que son 1600 microgramos mililitro. En tanto que, si comparamos la Burkholderia ambifaria 42 con las mutantes de inserción por transposición realizadas previamente, en el mismo gen, la Burkholderia 42 es en PRPV y la FA2 también es en PRPV, observamos una caída grande en la concentración que pueden soportar, la cual es más acentuada en la bacteria con la inserción por transposición, lo cual suponemos que puede ser por efectos polares de la inserción del transposón dentro del genoma de la bacteria, particularmente dentro del operón. La FA90 tiene, bueno, una inserción en una región intergénica del operón PRPV, lo cual también disminuye aumenta, mejor dicho, la concentración de FA a la cual puede soportar. Y por último, la FA91, que tiene, bueno, 400 microgramos mililitros, está en una región intermedia similar a lo que es Burkholderia ambifaria 42. También realizamos una SIM en propionato, donde observamos que Burkholderia ambifaria T16, que es la wild type, soporta 0,8% de propionato, y la complementada, si bien recupera el fenotipo, no lo recupera al 100%, logrando tolerar hasta un 0,4%. En tanto que la mutante, inclusive las concentraciones más bajas que hemos probado, no observamos ningún tipo de crecimiento. Así que, en conclusión, la inactivación del ciclo del 2-metilcitrato provoca una elevada sensibilidad durante el crecimiento con ácido fusárico y propionato. Conclusiones de esta parte del trabajo: es necesario un ciclo del 2-metilcitrato funcional para que Burkholderia ambifaria T16 pueda crecer en presencia de ácido fusárico y propionato. La inactivación del ciclo del 2-metilcitrato disminuye marcadamente la tolerancia del ácido fusárico al propionato. Y es probable que durante la degradación de ácido fusárico se genere propanoil-CoA, el cual necesita ser metabolizado mediante el ciclo del 2-metilcitrato. Posteriormente, se realizó un análisis proteómico, el cual consistió en hacer un cultivo de Burkholderia ambifaria T16 con citrato, podría haber sido cualquier otra fuente de carbono común, se seleccionó citrato, pues lo que se venía probando ya, y otro cultivo con Burkholderia ambifaria T16 con ácido fusárico como única fuente de carbono. De estos cultivos lo que se hizo fue hacer una extracción de proteínas totales y se lo sometió a una espectrometría de masa de desorción láser asociada a matriz o MALDI, con un detector de time of flight o TOF. Y luego se analizaron los resultados. En el análisis de resultados podemos observar acá en este volcano plot, en este cuadrado que queda acá a la izquierda de la pantalla, en rojo observamos las proteínas que son sobreexpresadas en la condición de crecimiento con ácido fusárico, y a la derecha en este recuadro podemos observar las proteínas que son expresadas en la condición de citrato.
Bueno, los resultados que podemos observar acá en cada una de estas proteínas, algunos están en esta tabla. Los resultados nos confirman lo observado con el ensayo de la biblioteca por transposición, ya que se observa todo el grupo de proteínas pertenecientes o codificadas por el operón PRP, perdón, sobreexpresadas entre unas 5 y 6 veces en la condición de ácido fusárico. Esto es un fold change. Cuando están negativo, son las que están sobreexpresadas en fusárico. Y tenemos, bueno, proteínas sobreexpresadas en diversas cantidades, pero las que más llaman la atención son estas que están acá, que están sobreexpresadas entre 9 y 11 veces. También hay que prestar atención a estas que están acá, que están sobreexpresadas en menos cantidad, pero cuando uno lo ve planteado como vías metabólicas, observamos que a partir de ácido fusárico tenemos un grupo de reacciones bioquímicas que probablemente suponemos que estén involucrados en lo que nosotros pasamos a denominar, ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, operón AF, que llevan a el metabolito butiril-CoA. Las enzimas, esas que dije estaban sobreexpresadas de una manera intermedia, entre unas 4 y 6 veces, están involucradas en reacciones que metabolizan butiril-CoA y lo llevan hacia propanoil-CoA, y propanoil-CoA es nuestra vía de entrada al ciclo del 2-metilcitrato, que ya vimos que está sobreexpresado y donde se estuvo trabajando hasta el momento. Bueno, acá tenemos el clúster de genes AF, que nombramos recién, el cual está compuesto por 2 enoil-CoA hidratasa, una amidhidrolasa, una monoxigenasa, una flavin monoxigenasa de clase C, que es una monoxigenasa de 2 componentes, un componente oxidasa, que es este, y un componente reductasa, que es este, una coaligasa y un regulador de la familia Araceae. Bueno, las luciferasa-like monoxigenasas, que son las monoxigenasas de clase C, catalizan la oxidación de distintos compuestos realizando una activación por un FMN, realizan la activación del oxígeno molecular. La flavina que se une al sitio activo es entregada por el componente reductasa. El componente reductasa lo que hace es renovar el poder reductor de la flavina. Estos componentes se encuentran codificados siempre en el mismo clúster de genes. Durante los últimos años, particularmente 2018 y 2020, se han descrito muchas LLM que están involucradas en los primeros pasos de asimilación de compuestos en heterocíclicos. Y las luciferasa-like monoxigenasa o la flavin monoxigenasa de clase C, todas comparten el mismo mecanismo de acción, pero a nivel de identidad de secuencia suelen ser muy bajas, lo cual dificulta otros abordajes bioinformáticos, ya que la identidad que tenemos es alrededor de un 30 a 40% más de eso, ¿no? Bueno, la luciferasa, la flavin monoxigenasa de clase C que tiene Burkholderia bifaria está relacionada con las enzimas PIR-A y PIR-E, que son el componente oxidasa y el componente reductasa de la vía de degradación de piridinas de Artrobacter 68B, las cuales lo que hacen es catalizar la unión de un oxígeno proveniente del oxígeno molecular al carbono 2 del anillo piridínico y
un oxígeno proveniente del agua al carbono 3, realizando directamente el clivaje desenlace, y posteriormente hay una acción que no figura acá en la vía esta que puse acá, pero está la enzima PIR-C, que es una amido hidrolasa que realiza el clivaje del enlace carbono-nitrógeno. Otro de los ejemplos que hay en bibliografía de flavin monoxigenasas de clase C es la TGNA y TGNB, también un componente oxidasa y un componente reductasa, involucrados en la degradación de trionelina. Conclusiones. Existen aproximadamente 50 proteínas sobreexpresadas significativamente durante el crecimiento de Burkholderia bifaria T16 con ácido fusárico como única fuente carbonada, entre ellas las enzimas de la vía del 2-metilcitrato y enzimas que convierten butiril-CoA a propanoil-CoA. El clúster de genes AF, el cual codifica para un sistema monooxigenasa de dos componentes dependientes de flavina y una amidhidrolasa, es un buen candidato como responsable de la ruptura del anillo piridínico del ácido fusárico. Y finalmente, en varios papers se observa que la mutación del gen PRPB en bacterias con la capacidad de antagonizar a algunos hongos fitopatógenos, en bacterias y hongos, perdón, se observa que se ve afectado ese fenotipo por dicha mutación. Por lo tanto, decidimos realizar un ensayo para evaluar tanto lo que es el antagonismo frente a Fusarium oxysporum como la capacidad de producir moléculas relacionadas con fenómenos de quorum sensing. Bueno, en primer lugar, lo que realizamos fue un ensayo de inhibición de crecimiento de Fusarium oxysporum, para el cual lo que hicimos fue crecer micelio de Fusarium oxysporum durante 7 días a 25 grados centígrados y luego lo homogeneizamos, lo mixeamos, y paralelamente realizamos cultivos overnight de Burkholderia bifaria T16 y de la 42, del Burkholderia bifaria 42, perdón. Hicimos gotitas de 5 microlitros, las cuales las dejamos crecer durante 48 horas y las expusimos durante 5 minutos a vapores de cloroformo y lo dejamos estabilizar unos 10 minutos más para evitar cualquier interferencia del cloroformo para el siguiente paso del ensayo, que es realizar una mezcla de partes iguales de micelio homogenizado con medio agarizado, y se realiza lo que se denomina un overlay o una capa sobre la capa donde están sembradas las bacterias, y se lo dejó incubando durante 25 días a 48 horas para que crezca el hongo, y se observa que Burkholderia bifaria T16 presenta un halo de inhibición del crecimiento de Fusarium oxysporum, y la Burkholderia bifaria 42 prácticamente no lo tiene. Ahí se ve más de cerca. Por lo tanto, la eliminación del gen PRPB prácticamente anula el antagonismo contra Fusarium oxysporum. Y por último, lo que realizamos fue una determinación de la producción de acil-homoserin-lactonas de cadena corta. Las acil-homoserin-lactonas de cadena corta son moléculas que están relacionadas con vías de señalización por quorum sensing. Para evidenciar esto, lo que realizamos fue una placa de top agar, que es una placa muy finita de agar, y encima realizamos un cultivo overday de entre 4 y 6 horas de Chromobacterium violacum, y dispusimos una mezcla de 50 y 50 de agar y del cultivo overday de Chromobacterium violacum.
Una vez que teníamos esto hecho, lo que hicimos fue realizar con la parte de atrás de un tip estéril pequeños pocillos, en este caso dos. Acá muy bien no se ve por la luz el de Burkholderia envifaria 42. Y en esos pocillos pusimos cultivos overnight de T16, de Burkholderia envifaria 16 y de Burkholderia envifaria 42. Pusimos 100 microlitros en cada pocillo y lo dejamos incubando entre 24 y 48 horas. Lo que se observa es que cuando hay producción de acilomoscerin-lactonas, esas acilomoscerin-lactonas reaccionan con la bacteria indicadora, en este caso Permobacterium violaceum, que produce violaceína en respuesta a las acilomoscerin-lactonas de cadena corta. Y lo que se observa es este halo color violeta, que lo observamos en la wild type, pero no lo observamos en Burkholderia envifaria 42. Conclusión, la eliminación del gen PRPV afecta negativamente la producción de acilomoscerin-lactonas de cadena corta en Burkholderia envifaria T16. Y para ir terminando, a futuro tenemos curvas de crecimiento con ácido fusarico con única fuente de carbono, que ya dijimos que está en proceso, y realizar una deleción precisa del gen codificante para la luciferasa-like monoxigenasa, lo cual también está en proceso. La construcción ya está hecha, ya está ligado a lo que vendría a ser la bacteria helper en la conjugación triparental, pero hasta ahora viene dando varios dolores de cabeza en lo que viene a ser la conjugación triparental en sí. Y bueno, y una vez que se obtenga ese mutante, empezar con la caracterización fenotípica de crecimiento en ácido fusárico. Gracias por su atención. Bueno, excelente presentación, Matías, muchas gracias. Muy bien detallada toda la metodología, los resultados. Bueno, gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, aportar una idea? Mati, Sí, Emiliano, decime. yo quizá me perdí en una parte de tu exposición cuando explicaste el comportamiento de la mutante y la complementaria. Sí, ¿Hay alguna razón para la diferenciación en ese caso? ¿para la realización en qué? ¿Para la diferenciación en qué? En el En comportamiento, el en el crecimiento, sí. Sí, lo dije, por ahí se pasó de largo, pero suponemos que como la bacteria wild type ya tiene un pool génico de ICL, de isocitrato liasa, y esa isocitrato liasa está involucrada en lo que es el ciclo del glioxilato, y en el ciclo del glioxilato hay consumo de poder reductor, básicamente, o sea, NADH, NAPH y demás, al tener expandido ese pool génico, es probable que esto esté haciendo un retraso en el crecimiento de la bacteria complementada, porque tiene 2 veces el pool génico que debería tener. ¿Sí? Ok. Bien. ¿Sí, Gerardo? ¿Claro? Sí, ¿qué tal, Matías? Muy buena presentación. Muchas gracias. Este, bueno, acá vos tenías claramente lo expresaste, un objetivo que te enfocabas en los aspectos moleculares de la relación entre esta bacteria candidata biocontroladora y el fusario, ¿no? Sí. Y bueno, aparentemente por lo que vos estabas contando, no hay experimentos que vayan a la parte agronómica que muestren en la cancha, es decir, con una planta que sufra el hongo y la biocontroladora. Probablemente sea una siguiente etapa. Pero digamos, aprovechando, descarto que eso no lo tenés previsto en tu tesis, lo cual está bien dentro de sus objetivos, digamos, ¿no? Pero aprovechando tu experiencia, y bueno, ya esto bastante avanzado con individualizando esa razón por la cual
la bacteria estaría en condiciones de hacer biocontrol del Fusarium. ¿Qué experimento con los 3 jugadores, más allá, o sea, no en una placa de Petri, podrías pensar para avanzar en esto y darle sustento agronómico a la línea? Y a nivel de sustento agronómico, mucho no se me ocurre que se podría hacer, pero la realidad es que no sé qué tipo de efecto podrá tener tirar directamente la bacteria al suelo para ver cómo responde en lo que vendría a ser la complejidad de la rizósfera frente a Fusarium oxysporum. O cualquier otro tipo de Fusarium. Se sabe que detoxifica fusárico del medio cuando lo pones como inoculante, digamos. Es algo que lo habían probado, no lo probé yo, pero se había probado en el grupo. Pero la verdad, al tener un completo desconocimiento del área agronómica, no se me ocurre mucho cómo poder abordar esa problemática. Pero sí, por lo menos no con Burkholderia, sí se puede abordar desde el punto de vista de la biocatálisis en bacterias que ya están caracterizadas para lo que es el área agronómica como inoculantes y cosas por el estilo. No sé, está, por ejemplo, la plataforma BioBricks, que, o sea, teniendo en sí el operón y todo bien caracterizado, cómo funciona todo, eso trasladarlo a una bacteria que ya se sepa cómo se utiliza a nivel agropecuario, agronómico, es lo único que se me ocurre que se podría hacer, pero ya te digo, desconozco cómo se puede aplicar en tierra esto. Sí, digamos, el objetivo final de encontrarle la alternativa como práctica agronómica nunca hay que abandonarlo, o sea que siempre hay que tenerlo en vista, reconociendo que siempre estas cosas avanzan paso a paso. Uh-huh. Y bueno, que yo no voy a llegar a la bacteria para agregarle al suelo, pero bueno, siempre el objetivo debería ser ese, digamos, ¿no? Sí, Y también por otra digamos... cosa, por desconocimiento del tema, y una vez que tenés aislado ese gen, no me quiero meter en la terminología específica, voy a meter la pata, pero una vez que tenés aislado, identificado eso que identificaste y aislaste, eso, ese pase vía transgénesis, ¿eso es posible? O, digamos, transferencia. Sí, totalmente. O sea, hoy en día hay bacterias que se le han transferido sistemas Bueno, completos. entonces, esa sería una salida, está bien. Y Sí, otra sí, cosa, por curiosidad que vos habrás sí. leído en el tema, ¿se sabe por qué el fusarium libera el ácido fusárico? O sea, ¿qué beneficio tiene Sí, el efecto, justamente el efecto quelante, para atacar? Ah, perdón, sí. el efecto quelante que tiene no es que lo hace, pues dice, bueno, tiremos ácido fusárico para ver qué pasa. No, también es para secuestrar el hierro del medio y utilizarlo, básicamente. Para usarlo él, Exacto. él o ella, no sé cómo es. Sí, para que lo use el hongo, básicamente. Okay. Bueno, yo tenía una pregunta también que estaba medio asociada a lo que preguntó Gerardo, Uh-huh. pero no llegaba tan lejos como él. Lo que yo estaba viendo que vos estás trabajando con el ácido fusárico como única fuente de carbono. Sí. Y no sería interesante, no sé si dentro de tu tesis o que lo haga otra persona, otro futuro Uh-huh. tesista, empezar a probar con ácido fusárico no como única fuente, sino compartiendo, digamos, como fuente de carbono con otras sustancias. Porque eso sería lo que también se va a encontrar cualquier bacteria que se usa en biocontrol en el medio natural. Sí, sí. Va a tener que estar conviviendo con otras sustancias que hay orgánicas que están en el medio, y más en la rizosfera, ¿no? Lo que pasa es que si no sabes el impacto sobre la vía en sí, cómo lo está degradando, o sea, acá lo que importa es, en principio, es saber la secuencia de degradación, que es el objetivo
general, ¿sí? No, está bien, pero yo pensaba así como una segunda etapa. No Como digo, una no digo segunda- hacerlo ahora, porque si no trabajás en una caja negra sin saber por qué Sí, lo sí, haces. totalmente. Claro, porque una vez que Eh, vos ya tenés determinado eso, sí, tal vez una etapa siguiente sería empezar a avanzar con distintas fuentes de carbono simultáneamente al fusárico, Ujú, porque sí, esto lo acercaría al medio natural. sí, 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 totalmente. Pero bueno, por el momento ya es bastante complicado generar un Sí, me solo imagino que mutante ya, como para también aplicar el mutante a un ensayo en planta que se había planteado en un bueno, momento. no decían planta, yo te iba a estar planteando una etapa en vitro, Claro. pero con otra fuente de carbono simultáneamente al fusárico. Sí, 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 sí. Sería interesante probarlo. Bueno, Matías, y y te puedo hacer teniendo, una observación ya Sí, no académica, sino más física. sí. Eh, Más allá de la dificultad específica por la temática que vos manejás, en relación a la que yo más o menos conozco, me resultó un poco letras demasiado chiquitas para poder seguir algunas de las explicaciones que vos dabas. Ah, bueno, Así sí, que otra vez perdón. que hagas un PowerPoint, pueden poner letra un poco más grande. Te voy a dar como consejo, ¿no es cierto? Perfecto. Bueno, ok. Bueno, y te felicito porque estuvo muy linda la charla, muy bueno lo que estás haciendo. Bueno, muchísimas gracias. ¿alguna otra pregunta? Gracias, Lili, que me está. Sí, hay varias felicitaciones, te iba a decir. Podés leer el chat, ¿no, Mati? Sí, yo, Lili y Caro Matayoshi que trabajaron conmigo. Ya. sí, yo puedo agregar también, digamos, que un poco la ventaja al menos en los papeles, de estar en un instituto, es que en un instituto hay gente de diferentes especialidades, digamos, ¿no? Ujú, Ujú. Así que me imagino que si alguna vez tengo alguna duda no sé, de biocontrol, bajaré y le preguntaré a Jimena o a vos. ujú, En el caso de temas que exceden, por ejemplo, agronómicos, como habías dicho, ujú, para eso está el instituto, digamos, ¿no? O sea, t- todos los agrónomos, ahí Raúl ya se anota, se levantó, dijo que sí, ujú. estamos para eso, digamos, ¿no? O sea, que un poco también tenemos que sacar ventaja de estar en un instituto con especialistas en diferentes áreas, digamos, ¿no? Así que, Sí, obviamente. Sí, con sí, sí. todo gusto, ¿no? Lo que pasa es, bueno, uno se focaliza en principio en realizar lo de su tesis y no está pensando inmediatamente en el más allá de lo que puede, en dónde lo puede llegar a aplicar. O sea, eh, uno lo piensa en principio desde el punto de vista de la ciencia básica. O sea, estamos caracterizando una vía metabólica y el cómo aplicarlo en las otras áreas está bueno, obvio, sí. Yo lo pienso desde el punto de vista, bueno, de lo que yo vi en mi facultad, lo que vi en distintos grupos de trabajo que he podido estar. Eh, la beta biotecnológica, lo que más se me ocurría en principios es lo de BioBricks, pero bueno, no llegué a plantearme No, esto. está claro, no hace falta que te justifiques, Claro. está bien. Lo que estás haciendo está perfecto. Son etapas Ujú. distintas, ¿no es cierto? Lo que pasa es Sí, que sí, uno sí, lo sí. que ve es que la posibilidad de conseguir financiación, si uno tiene algo ya más avanzado, no que sea aplicable ya directamente, nadie está pensando Sí, en no, eso obvio. todavía, son mucho mayores, entonces se abren otras perspectivas para seguir avanzando en el tema, ¿no? Ujú. Totalmente. Matías, y bueno, y focalizando en esto de dilucidar la vía o las vías completas involucradas, ¿no? Ujú, Vos mencionaste que estás bueno, con lo de la mutante ujú. en ese operón. El otro está bastante caracterizado, ¿no? Sí. El de la degradación de propionato. Para el otro, la propuesta sería entonces hacer mutantes en cada uno de los genes del operón o también complementar con otra metodología, o sea, de qué manera eh, en menor tiempo, digamos, uno puede relacionar estos dos operones, ¿no? Para dilucidar toda la vía. Y ¿Qué harías vos? ¿Qué propondrías? en el menor tiempo posible, o sea, dilucidar la función sería con una mutante de uno de esos genes, principalmente el de luciferasa, el de la monoxigenasa, porque es como la punta de lanza dentro de esa Ujú. vía de degradación, ¿no? O sea, hacerlo en una enoil cohidratasa es como medio relevante.
Independientemente de que sí, va a tener una función, pero es una función coadyuvante, digamos, o sea, es una función lateral al cuerpo general de la vía. Acá la apertura del anillo, que es lo que nos importa a nosotros, cómo es que se inicia ese ciclo de degradación, está dado por la luciferasa y por la amidihidrolasa, que son las dos principales. Los abordajes, bueno, la mutación es la más directa. En su momento he probado durante mucho tiempo sin resultados buenos por esto de que tienen muy baja identidad de secuencia, realizar lo que es molecular docking, que ahí está Juancito en el chat que me ha dado una mano en su momento. Lo que pasa que al no tener un modelo cristalizado de la proteína subido a PDB, al no tener una identidad de secuencia muy grande, nunca estás completamente seguro de que tenés el mismo sitio activo. O sea, o el rearreglo de aminoácidos. Sí, como ahí dice Juan, es difícil de modelar. Hacer un modelado por homología es demasiado complejo cuando no tenés de qué agarrarte. Por lo tanto, el abordaje bioinformático, que sería dentro de todo el más simple, puedes sentarte atrás de la computadora y procesar la secuencia y probar con un par de programitas cómo encastra la molécula dentro del sitio activo y evaluar en energías libres el asunto de unión al sitio activo, se vuelve extremadamente complejo cuando no tenés una base de esto. Por lo tanto, el abordaje más práctico, donde te asegurás que esa parte de la vía metabólica está relacionada con la degradación de ácido fusárico, es una mutante directamente. Y después evaluarías la pérdida de esa actividad enzimática. Harías ensayos Una vez más, evaluar crecimiento con eso. No sé si sería lógico quizá volver a evaluar SIM. Tendría que ponérmelo a pensar. No creo. Puede acotar Jimé si quiere. Pero... Sí, uno lo que ve también leyendo este tipo de trabajos que se complementa muchas veces con espectrometría de masas, ¿no? Una vez teniendo la mutante, claro, ver cómo difiere ese perfil de metabolitos intermediarios. Sí. Sí, lo que tenemos planeado es, bueno, Mati tiene una visita pendiente, un viaje pendiente que también tuvimos que postergar por la pandemia, para colaborar con el grupo donde yo hice el postdoc en Múnich. Y ahí la idea, obviamente, lo primero es, si la mutante da, obviamente es expresar las enzimas y hacer ensayos in vitro, ¿no? Con el sustrato. Con el sustrato, las enzimas, los cofactores y caracterizarla enzimáticamente. Perfecto. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar o intervenir en algo? Bueno, muy interesante, Mati, te agradecemos de nuevo. Muchas gracias. Y nos encontramos en el próximo seminario, que será el 4 de octubre. Gracias a todos por participar, por estar presentes, y estamos en contacto. Muchas gracias. Gracias. Bárbaro. Muy bueno, Matías, te felicito. Gracias, Maribel. Muy Beso. bueno, Matías. Cuídense. Saludos a todos, chao. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Gracias por todo. Hasta luego. Saludos. Chao, Matías. Chao.